Muy buenas tardes, jóvenes de 10.º grado. Espero que se encuentren bien de salud, ustedes y todos sus familiares. Con el favor de Dios, pronto regresaremos a nuestra aula de clases. En el día de hoy, más que todo la tarde de hoy, vamos a explicarles aquí el tema del capítulo 2, que son átomos, moléculas y vida. Este capítulo tiene que ver bastante con lo que es la parte de la química, pero ustedes necesitan pues que se les explique algunos conceptos que son conceptos relacionados a la química, pero que ustedes lo van a ampliar un poco más cuando den con el profesor de química. Vamos a explicarla a través de un PowerPoint que hice aquí para que ustedes puedan entender un poquito más el tema. Vamos a ver aquí el título: átomos, moléculas y vida. Vamos a definir qué son los átomos. Son las unidades estructurales básicas de todos los elementos que no se pueden separar en otras moléculas más simples. Una definición más específica es la unidad más pequeña de un elemento que conserva todas las propiedades químicas de dicho elemento. Esto sería un diagrama de lo que es un átomo, cómo se dibuja un átomo sencillo. Esta parte de aquí sería el núcleo atómico y la parte de afuera sería la electrósfera. En la electrósfera giran los electrones y en el núcleo se encuentran los protones y los neutrones, que son subpartículas atómicas. En la tabla periódica de los elementos ustedes pueden observar que hay alrededor de más de 92 elementos que se encuentran normalmente en la naturaleza y otros que son elementos químicos, con los que están en la parte de acá abajo. Todos estos elementos químicos están ordenados, empezando por el hidrógeno, luego le sigue el helio, el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el neón, y así sucesivamente, dependiendo de la cantidad de protones que tenga el elemento químico. Asimismo, esto se va ordenando en la tabla periódica. Bien, los principales elementos que nosotros encontramos en los seres vivos es el oxígeno, por ejemplo, el oxígeno, el nitrógeno, el carbono. También tenemos el fósforo, el azufre, por acá el sodio, el hidrógeno. Son elementos químicos que se encuentran muy comúnmente en todos los organismos vivientes. Bien, seguimos. Acá. Los átomos están formados por subpartículas básicas o subatómicas. Son tres. Primero, los neutrones, N minúscula, que no tienen carga eléctrica, esa es una característica, y se encuentran en el núcleo atómico. Los protones, P mayúscula, con carga positiva y se encuentran en el núcleo atómico también. Los electrones, que tienen carga eléctrica negativa y se mueven alrededor del núcleo atómico. Los átomos más simples son el hidrógeno, como yo le dije antes en la tabla periódica, que tiene un solo protón y un electrón, no tiene neutrones. Luego le sigue el helio con 2 protones, 2 neutrones, 2 electrones. Y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí sigue el litio con 3 electrones, 3 protones, 3 neutrones. El berilio así sucesivamente con 4 protones, 4 electrones, 4 neutrones. Bien, vamos a continuar acá. En la tabla periódica de los elementos ya estos se definen por su número atómico, como les dije hace un rato, o número de protones que se encuentran en el núcleo. Por ejemplo, todo átomo de carbono tiene 6 protones, todo átomo de oxígeno tiene 8 protones, todo átomo de fósforo tiene 15, todo átomo de calcio tiene 20. La mayoría de los átomos son neutros, es decir, poseen igual cantidad de protones, neutrones y electrones. Existen átomos de un mismo elemento que poseen diferentes números de neutrones.
A estos átomos se le llaman isótopos. Por lo tanto, los isótopos se diferencian entre sí, ya que poseen diferente número de masa atómica. Todos estos conceptos ustedes lo van a ver más en química. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Ok, tenemos que algunos isótopos son radiactivos, es decir, que sus núcleos se pueden romper espontáneamente y emitir energía. Por ejemplo, la mayoría de los átomos de carbono poseen 6 protones, 6 neutrones, lo que lo hace estable, pero existe un isótopo del carbono que tiene 6 protones y tiene 8 neutrones. Aquí está la diferencia, que es el carbono 14. Es un isótopo inestable y se desintegra de manera espontánea en la naturaleza. Entonces los isótopos se utilizan para precisar la edad de los restos arqueológicos. Son una de las utilidades, por ejemplo, de esqueletos, de árboles, de rocas. Ya que el isótopo carbono 14, al encontrarse en los restos, tiene un tiempo para desintegrarse a carbono 12, y es por este tiempo que se determina la edad de los objetos. Otros usos de los isótopos radioactivos son también en la medicina, donde se dan las terapias con radiación para destruir las células cancerosas. También tenemos la radiación, cuando no es controlada, puede dañar también el ADN de las células sanas y causar quemaduras y hasta cáncer. Y la radiación también es utilizada en las centrales nucleares para obtener energía eléctrica de una manera más controlada. Pero son algunos de los usos de los isótopos. Bien, vamos a continuar. ¿Cómo interactúan los átomos? Interacciones entre los átomos. La mayoría de los átomos no se encuentran solos en la naturaleza, sino que ellos se encuentran unidos, formando moléculas. Los electrones son los responsables de los enlaces químicos que se forman entre los átomos para formar las moléculas químicas, que son las uniones de dos o más átomos. Los electrones ocupan y se mueven en capas electrónicas alrededor del núcleo. Mientras más lejos estén del núcleo, mayor será la cantidad de energía almacenada en los electrones que ocupan dicha capa. Por ejemplo, el calor, la luz pueden hacer que un electrón salte de una capa de menor energía hacia otra de mayor energía. A medida que aumenta el número atómico en los elementos, los electrones también llenan capas cada vez más distantes del núcleo. Serían en este caso estos átomos más grandes, que tienen núcleo mucho más grande. Bien, la primera capa de electrones puede contener solo 2 electrones, la segunda 8 electrones, la tercera capa desde 8 hasta 18 electrones. Bien, ¿cómo interactúan los átomos para formar moléculas? Bien, la mayoría de los átomos se encuentran unidos formando moléculas, ya sea unión de átomos del mismo elemento, por ejemplo, 2 átomos de oxígeno o 2 juntos, o la unión de átomos distintos, por ejemplo, 2 átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno para formar la molécula de agua, H2O. Los átomos forman moléculas a llenar las vacantes en sus capas de electrones más externas. Entonces recuerden que la unión entre un átomo y otro átomo se va a realizar mediante los electrones que se encuentran en la última capa de energía de esos átomos. Bien, hasta aquí les voy a explicar la primera parte para luego hacer otro video y seguir explicándole la otra parte. Gracias, jóvenes.